Bienvenidos a uno de los vídeos del año. Vamos a ver qué regalar estas navidades al amigo invisible, amigo secreto, llámalo como quieras. El caso es que son todos gadgets muy económicos y muy perfectos para regalar a quien se te ocurra, a tus padres, a tu hermano, a tu prima, a tu cuñado, a quien sea. De verdad hay un gadget perfecto para cada uno de ellos. Y el primero vais a ver que es bastante práctico. Básicamente es un abridor de vino eléctrico. Sé que casi todo el mundo tiene un abridor de vino en casa, es algo común en cualquier cocina, pero en este caso es eléctrico, se carga por USB-C y es totalmente cómodo porque simplemente le das a un botón. Es que no tienes que hacer nada, das a un botón, baja lo que sería la espiral y directamente sube lo que sería el tapón. Es que no tiene ningún misterio, súper cómodo, fácil y útil. Por menos de 30 euros con la conversión en resto de partes del mundo vas a poder tener un regalo súper chic, que en este caso creo que tiene mucho sentido porque además viene acompañado del decantador y de demás accesorios como un tapón para tapar la botella de vino una vez abierta. Como siempre, todo de lo que voy a hablar en este vídeo tiene links en descripción. Y ahora voy con otro producto maravilloso para tu cocina, un sellador de bolsas. De igual manera, utiliza un par de pilas AA y ya está. Todos tenemos bolsas que cuando abres, yo que sé, bolsitas de panecillos o bolsitas de patatas fritas o bolsitas de lo que sea. Esto es perfecto porque es un sellador casero, es como te lo sellan las marcas, pero lo vas a poder hacer en casa. Simplemente lo pasas una vez y ya tienes una bolsa sellada. Obviamente por menos de 10 euros, todos los precios que digo siempre son más o menos aproximados porque los digo de memoria y además a veces compro cosas que luego tienen otra versión y demás. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla son los precios actualizados. Así que fácil, sencillo y para toda la familia. Y de igual manera esto es una tontería, esto no es tecnológico, pero a la vez viene muy bien porque vas a poder desatornillar cualquier gadget, que es una multiherramienta. Si no sabes qué regalar, esto siempre viene bien, porque es precisamente para eso, para que siempre venga bien. Estamos hablando de una llave normal de tamaño que vas a poder llevar en tu llavero común sin mayor historia, y luego tiene un montón de funcionalidades. Es que tienes como una mini regla, una sierra, un pequeño destornillador, un abridor de botellas, un pequeño cortador, tienes diferentes ranuras para atornillar diferentes tuercas. Es que está súper bien pensado, transportador de ángulos, que mires donde mires tienes algo útil que utilizar. Así que si lo que buscas es un regalo original y muy práctico, por menos de 10 euros vas a regalar esto que para mí es la llave de tu regalo. Y eso me recuerda a otra tontería que es muy original, que es un dispensador de palillos de pingüino. Es muy tonto, pero es bastante gracioso. Simplemente tienes que bajar el pequeño ave hacia abajo y ya está, coge un palillo con el pico. Es que no tiene ningún misterio. De nuevo, por unos 7 euros vas a tener un regalo original, diferente y que seguro que sorprende. De verdad que la gracia de este vídeo es que sorprenda. Y ojo que el siguiente de los productos a mí me ha salvado la vida en el estudio y es un mini aspirador de mano. Lo compré cuando era el más vendido de Amazon, ahora mismo no lo está porque lo compré hace un par de meses, lo he utilizado mucho. Esto es importante dejarlo claro. Si veis en los productos que hay pequeñas marcas o que están más o menos sucios y después veis en las capturas de pantalla de los productos que estoy poniendo que está comprado en tal fecha o en tal fecha, esto es porque yo estoy hablando de cosas que yo he comprado, que yo realmente pruebo y que yo realmente he utilizado y que recomiendo, desde el dispensador de palillos hasta esto y lo que voy a decir en este vídeo. Así que esta era la excusa que necesitabas para darle al botón de suscribirte y activar la campanita, ya que así verás un montón de cosas y gadgets, no solamente que he comprado ahora, sino que voy a comprar en un futuro. No te las pierdas porque son tan prácticas como este aspirador de mano del que estaba hablando. Es que es súper práctico porque por unos 30 euros lo compré y es el típico aspirador que muchas veces tienes un poco de polvo, un poco de tal y no vas a estar llevándote el aspirador grande con cable enorme. No, tienes una cosa práctica y cómoda en casa. Es marca Nisu, ¿vale? O sea, no sé qué marca era. Es de la marca Suitu, es una marca muy random, ya sabéis, marcas chinas y demás, pero aspira bien y funciona, así que por eso lo recomiendo, links en descripción. Ahora paso al siguiente, y es que ahora voy a hablaros de esta pequeña batería de aquí que la compré en China. Hace poco comentaba que hice un viaje a China y bien, tuve un pequeño inconveniente en el aeropuerto y es que me quitaron mi batería, la que llevaba, y es básicamente porque hay una nueva certificación que han sacado en China, en la cual si tu batería portátil no tiene esta certificación, te la requisan y punto. Pues bien, me tocó comprarme para la vuelta otra batería externa porque es ideal para el avión. Así que esta de aquí tiene ese logo, este CCC es clave para poder llevarla en China. Esto obviamente solo te importa si vas a viajar a China, si no, no le des importancia. Lo que quiero hablar es que la batería es muy buena. Realmente tiene el cable integrado, es muy cómoda, compacta, práctica, con 10.000 mAh tienes un montón de autonomía y he intentado buscar algo parecido en España y sí que venden una versión un poco mejorada, incluso con más puertos y demás. Así que si esta me gustó, pues la nueva que cuesta unos 20 euros, a mí me costó más barata, pero básicamente porque en China toda la tecnología es muy barata, pues en este caso
caso, esta batería tiene mucho sentido. Ya os digo que es una versión mejorada y la que tengo me gusta. Y de igual manera, si le vas a regalar algo a alguien que tenga un dispositivo Galaxy y lo más importante, un reloj o auriculares también de Samsung, esta me gusta más, porque es una batería de Samsung y obviamente está adaptada a su estándar y a su marca. No es MagSafe, no es la típica que está pensada como para los iPhone o para los móviles compatibles, sino que está pensada para sus productos. Si vas a cargar el reloj de Samsung, si vas a cargar los auriculares de Samsung, tienes un puerto específicamente para ello. Tal vez no es la mejor batería en calidad-precio que hay, pero si vas a regalar a alguien, como digo, que tenga un móvil Samsung, pues tiene bastante sentido, así que vas a quedar estupendamente bien con esta batería, porque encima es un poquito más premium, todo claro. Y voy a ser muy sincero para hablaros del siguiente de los gadgets, Soundcore Select 4 Go. Este no me lo he comprado, me lo regalaron en un evento de Navidad. Estábamos allí y a la que nos íbamos nos dieron un pequeño obsequio, y en este caso era un pequeño altavocito que lo he estado probando en la ducha porque está pensado para eso, que es la gracia de este tipo de producto, que fijaros que tiene protección IP67, protección al agua y flotable. Está pensado para que te lo lleves a la piscina y para que no tengas ningún miedo de un altavoz Bluetooth pensado para el agua. Así que es maravilloso, porque con unas pequeñas salpicaduras que puedas tener en la ducha o cosas así, está totalmente bien pensado. Tiene esta correa para que lo puedas colgar y por supuesto estándar Soundcore, tiene aplicación, lo vas a poder ecualizar. Tampoco tiene muchos más ajustes, pero es que por menos de 20 euros, ¿qué quieres? Es que es una auténtica maravilla, porque tiene muy buena batería, buena reproducción, un sonido bastante acorde a lo que le pedimos y sobre todo que es práctico, es para que lo lleves en la mochila y para que te despreocupes. Muy interesante este altavoz Soundcore by Anker, otro regalo muy a tener en cuenta para estas navidades. Y de igual forma se están poniendo muy de moda los auriculares con conducción externa, es decir, no es conducción ósea, sino que tienen el altavocito por fuera, de forma que no se introducen en lo que sería el oído. No es su objetivo tener cancelación de ruido pasiva o cancelación de ruido activa, sino todo lo contrario, que no despistes el entorno, que puedas escuchar si estás trabajando en la oficina y alguien te habla o sales a correr y no quieres que te pida un coche. Por eso tienen esta forma en la cual se adapta por detrás del oído. Y lo más interesante, hay muchas marcas lanzándose a hacer productos de este tipo, y este sobre todo me gusta por ser el más calidad-precio de todos los que he probado. Es decir, cuesta unos 50 euros, ahora mismo estaréis viendo los precios, así que claro, por unos 50 euros sé que se estirará un poquito el presupuesto, pero claro, hablamos de una relación calidad-sonido-precio que es maravillosa, porque como veis estamos hablando de una marca reputada en este aspecto, son Panasonic y son Bluetooth 5.4, protección IPX4, más de 20 horas de reproducción y el micrófono se escucha de maravilla. No digo el nombre completo porque es bastante complejo, pero dejo el link de descripción, que es lo más cómodo para todos. Y es que pasamos ahora a 3 productos que vienen a ser un estudio de mercado, y es qué gamepad comprar para estas navidades. Vale, por una parte, hace poco probaba uno de unos 50 y algo euros, que ya comenté en mi anterior vídeo, no le voy a dar más tiempo, simplemente era un producto pensado para tablets, así que si tienes un móvil grande te va a servir, porque sirve hasta para tablet. Así que, ¿qué recomiendo yo? Este, por supuesto, lo dejo en descripción totalmente, es muy recomendable igualmente, pero si quieres ahorrarte un poquito la pasta, ojo al mando gamepad Mokute. Esto es un clasicazo, esto cuesta menos de 30 euros, sé que hay muchos en internet y yo tengo este desde hace años. Han variado su diseño, lo han mejorado y lo han perfeccionado, pero sigue siendo igual de práctico, igual de útil, muy recomendable. Diseño Xbox, plástico por todas partes, pero es que sigue siendo una maravilla calidad-precio, así que muy a tener en cuenta. Si lo que quieres es uno ya Premium Pro y demás, ojo al Mamba One. Aquí hablamos ya de otro rollo, aquí ya nos subimos a los 100 y poco euros, pero es que si quieres hacer un regalo y quedar bien de verdad, ojo que con este vas a quedar como Dios, porque es que estamos hablando que tienes por una parte pantalla, además este viene con una base de carga, además también incluye un pendrive, un USB para que lo conectes y directamente se empareje. Puedes elegir jugar en PC, en Linux, en PlayStation, en iOS, donde te dé la gana. Es que este sí que estamos hablando, como digo, de un mando muy premium, con los triggers en la parte de atrás y todo, pero como veis, hay para todos los gustos, desde 30, 50 y pico, 100 euros, que cada uno se gaste lo que considere, porque cualquiera es recomendable por lo que estamos pagando, que es lo interesante de este estudio de mercado. Y es que ahora paso a otro similar, pero en el campo gamer. Si lo que quieres es gastarte poco dinero, ojo a este teclado, es marca también rarísima, Ziyulang, es una imitación de otro más famoso, no lo voy a decir, pero en cualquier caso es teclado mecánico y menos de 30 euros para un teclado que va con pilas, pero que se conecta por el puerto USB de forma 2.4G, tanto con puerto USB-C como con puerto USB-A tradicional de toda la vida, y luego 2 puertos Bluetooth, es decir, puedes sincronizar 3 equipos diferentes con el mismo teclado. Es que es una auténtica maravilla, como digo, por menos de 30 euros. A mí me flipa este teclado 68, o sea, que lo tiene todo, muy recomendable, link de descripción. Pero luego si quieres estirarte un poquito más, obviamente hablamos de mejor calidad, estamos hablando ya de un Switch un poquito más gustoso, por así decirlo, y es que aquí ya hablamos de la marca Ayaz, que en este caso es el AK820, un teclado 75%, en este caso va por cable, pero también aumentamos la calidad, la latencia y demás, y me gusta mucho la ruletita, muy cómoda para subir y bajar el volumen, bastante práctica en el día a día. En cualquier caso, un teclado que cuesta en torno a los
65 euros aproximadamente, y con el mismo concepto de antes. En cualquiera de los dos casos vas a tener productos muy acordes calidad-precio, tanto si te gastas un poquito más como si te gastas un poquito menos, por lo que estás pagando tienes el producto perfecto. Y es que sé que ahora mismo estás pensando, yo venía a este vídeo buscando oro y estoy encontrando petróleo, es que todos los gadgets me gustan. Pues es así, ya sabes que suscribirte y la campanita es perfecto. No lo digo más, porque yo ahora voy a hablaros de otra de las cosas que a mí me apasionan, que son los productos MagSafe. No me enredo con esto. Para mí, todos los móviles tendrían que tener ya una funda MagSafe. A partir de aquí, si lo que quieres es regalarle a tu cuñado, el que le gusta las fotos, un accesorio cómodo, fíjate en este grip. Por una parte es MagSafe, pero si no te ha convencido lo del MagSafe, que sepas que le puedes abrir las pestañas y conectarlo en formato pinza. Aún así, con una batería bastante cómoda vas a convertir tu cámara en un formato semiprofesional, que puede estar en vertical o en horizontal. Como ves, tiene un espejito en la parte de atrás para que te hagas selfie, se carga por USB-C y tenemos el botón disparador para lanzar la foto o para lanzar el vídeo, que es súper cómodo y práctico. Obviamente mejora muchísimo el grip para poder utilizarlo con una sola mano, y el precio que estáis viendo, menos de 30 euros, unos 27, vamos, ahora mismo estaréis viendo el precio, un auténtico detallazo para quedar bien en este amigo invisible. Por otra parte, seguimos con el concepto MagSafe, soporte para coche, esto no puede faltar, mucho más económico, por unos 15 euros, con diferentes cambios en el resto del mundo. Tendríamos este soporte magnético que es perfecto, yo digo que es para el coche, pero lo podrías colgar en la cocina o en tu escritorio si te apetece, y de igual forma que antes, MagSafe, es que esto te da muchísimas alegrías, porque lo cómodo que es llegar a hacer así con el móvil, pum, y que se quede pegado, es que eso es practicidad pura. Y de igual forma, si estás pensando en el fotógrafo de la familia, una luz de grabación para fotos o para vídeo, con diferentes temperaturas de color, ya sea que quieras una luz más cálida, una luz más fría, o que quieras más o menos intensidad, lo tienes todo con poquitos botones, se carga por USB-C y la verdad es que dura bastante la batería, y lo más interesante, se puede estirar para llegar a la parte de arriba y que te lo puedas grabar en formato vertical. Obviamente lo estoy utilizando muchísimo porque para grabarme un story o para cualquier cosa de estas, pues mejora mucho la calidad en muy poco, y ya ves que cuesta menos de 20 euros, así que tiene todo el sentido del mundo un producto de este tipo si tienes, como digo, un familiar que le guste esto. Y es que entramos en los tres últimos productos del vídeo y mis favoritos. Por una parte, un lagarto teledirigido. Esto obviamente lo compré pensando en mis hijas y es un acierto. Me costó en torno a los 30 euros, y aunque mis hijas todavía no lo han visto, yo lo he estado probando por aquí en el estudio y la verdad es que me encanta, es una tontería muy graciosa. Es un lagarto teledirigido que es lo típico que hemos tenido siempre teledirigido, pero que ahora trepa por las paredes. Otro regalo pensado para los pequeños de la casa. No es tal vez lo más práctico del vídeo, pero es muy divertido, que es al final lo que hace falta. Y esto es una cosa muy curiosa porque este producto de aquí lo compré por 30 y pocos euros. Es una de las cosas que más fluctúan de precio en el mundo, no sé, como que a veces está a 30 y algo euros y a veces está a 75, como ahora. Entonces, esto lo recomiendo sobre todo dependiendo del precio al que lo encuentres. Es un dock Alexa, y la gracia es que tú pongas tu tablet normal y que a partir de aquí pues tengas el Alexa integrado. Y es que ya hace unos años hice un vídeo sobre cómo crear tu propio Amazon Echo Show, es decir, tú tienes un Echo con pantalla, un altavoz de esta marca con su pantallita, o bien tú puedes tener tu tablet con sus funcionalidades y aparte el altavoz con Alexa integrado. Pues esto lo ha resuelto de una forma muy práctica para tener en la cocina, además lo llaman así, Smart Kitchen Dock. Está perfecto porque por una parte vas a tener tu tablet a la vez que estás viendo una serie y estás cocinando, y después pues tienes tu Alexa a mano para preguntarle una receta o para poner un temporizador. Para mí es un producto muy muy clave, y si me lo regalasen me haría muy feliz porque me encanta este concepto desde hace, como digo, años que ya lo intentaba replicar, y cuando lo vi por 30 y algo euros es que lo compré sin dudarlo. No, lo dicho, y obviamente también puedes poner el móvil, eso por descontado. Y llegamos al final del vídeo para hablar de uno de esos gadgets que a mi padre le puede hacer infinitamente feliz, que es una lupa de móvil. Es decir, tú tienes tu móvil y lo que quieres es ponerlo en la parte de atrás y verlo ampliado en formato lupa. Es que por unos 20 euros tienes un regalo perfecto porque te ahorras una tablet. Es decir, si tú ya tienes tu móvil con tu Netflix y con tus cosas, pues oye, lo ves más grande cuando lo necesitas para tenerlo en tu sofá o en tu baño. Es que es perfecto, de verdad. Es que me encanta este tipo de gadgets porque son muy prácticos, muy funcionales y con muy poco conseguimos mucho. Así que, de nuevo, repito, todos los links de los que he hablado están en la descripción. Yo no tengo nada más que añadir. Solo espero que os haya gustado este vídeo en el cual me he estrujado muchísimo la cabeza. Ojalá que sea así, que nos vemos en el próximo. Hasta luego.